Bien, entonces, como lo adelantamos, esta es la presentación de la serie de Trader Experto. Vamos a hablar del dólar canadiense y todo lo que se relaciona con el cruce en la parte, ¿no es cierto?, de acción de precio exclusivamente. O sea, vamos a tomar la parte teórica, por así decir. ¿Sí? Vamos con el dólar canadiense y todo lo relacionado con acción de precios exclusivamente. ¿Cuáles son los fundamentos que hacen entender la acción del precio del cruce? Como todos sabemos, lo que es la política monetaria, en este caso, ¿de qué? De los países relacionados con el cruce, por supuesto, la Fed por parte de Estados Unidos y el Banco Central de Canadá por parte de Canadá. Entonces, todo lo que afecte la política monetaria de Estados Unidos se publica por la Fed, todo lo que afecta a la política monetaria del Banco Central de Canadá se publica en este sitio y es eso lo que afecta directamente al cruce. Esos son además los datos macroeconómicos que afectan directamente al instrumento dólar canadiense. Como todos sabemos, es por así decir, está en el segundo o tercer lugar del cruce más operado por las mesas de dinero, por los hedge funds, por los traders, por los intradiarios, por los scalpers, por todo el mundo. If anyone English speaking, let me know so I can do the translation also for you. If not, I'm going to go ahead and just give the Spanish. Entonces, por lo tanto, el volumen que opera este cruce es importante, es alto, aún así tiene un spread promedio en los brokers, en el mundo del brokeraje, que está entre 2.1, 2.2, 2.5. Depende también la volatilidad, por supuesto, pero es un cruce que es más caro, claramente, que euro-dólar. Lo importante es que el volumen que tiene es bueno, es interesante y hace... Okay, Joseph, so I'm going to go for Spanish and then I'll give you the translation. Hace que sea un cruce interesante, un cruce que se mueva en el intradiario mucho. El spread es competitivo, pero aún así un spread que es un poquito alto y eso afecta directamente al scalper intradiario. Los datos que afectan, que impactan sobre este cruce, como dijimos, en primer lugar es la política monetaria. Dicho esto, es la tasa de interés. Cada vez que se publique la tasa de interés de los Estados Unidos o de Canadá, es en primer lugar el primer dato que más impacta el cruce. En segundo lugar, por supuesto, los datos de empleo de los Estados Unidos y de Canadá. ¿Okay? En tercer lugar, ya entra lo que es producción, entra lo que es discursos, algunos específicos de los presidentes de bancos centrales, algunas intervenciones por ahí. ¿Sí? Pero en primer lugar son interés y empleo. En lo que es el petróleo, que a veces se preguntan de que si petróleo afecta o no al dólar canadiense, antes tenía más fuerza en correlación, hoy por hoy no tanto, así que petróleo podríamos decir que queda relativamente descartado de la ecuación cuando se publican inventarios, sobre todo con lo que está pasando en días, en un año con crisis, un año de pandemia, petróleo o cualquier dato relacionado con commodities no tiene un real impacto en el mercado, es así. Okay, so I was basically talking that de paso quienes están en español pueden ahí sacar algunas palabritas en inglés que no les van a venir mal, porque en verdad todo el material que usamos para los artículos, los análisis, tienen de fuente en inglés, todo. Obviamente si leemos la Reserva Federal, Banco Central de Canadá, hasta que eso se traduce ya hay un filtro, lo mejor es ir a la fuente directamente cuando se trata de esos análisis. So the first information that we have to consider with the monetary policy, with the dollar Canadian, goes related to the Fed and the Central Bank of Canada. So the first information that have impact over the dollar Canadian is the rates of Canada, rates of US.
The second most important information is, of course, the employment of US and the employment of Canada. And in third place, we have the PMI. We have everything related to production, to everything, you know, in terms of the GDP, stuff like that. And of course, the spread of the dollar Canadian is not that cheap compared to the euro dollar, but it's actually pretty competitive. You know, it goes from 2.1, 2.2, 2.5, depending on the broker, but it is a little bit more expensive than the euro dollar, but it's still very competitive, the dollar Canadian, to trade on daily basis because of the volume that it has. You know, two important economies fighting on the same asset, on the same instrument, is an active asset. It's a very active asset. So it's in the second place, I would say between the second and the third place, most traded currency pair worldwide for hedge funds traders, for of course also for the for scalpers. Even though, one more time, the spread is really not as competitive as the euro dollar. But like I said, it's still worth to be an expert on dollar Canadian. You know, some people just trade on this one. Entonces, actualmente, si estamos hablando del cruce, tenemos que conocer ambas economías, cómo se relacionan, cómo está la tasa de interés, el empleo de ambas. Sí, quizás en años donde estemos sin crisis en un año, empiece a pesar otra información macro. Hoy por hoy es empleo y tasa de interés. En economía es R minúscula. Entonces, esta es la información que está pesando. Por supuesto, estamos en pandemia, entonces tema de contagios, ¿cierto? Cuestiones que no están en lo macroeconómico, pero afectan directamente cómo va a resultar después la economía. A raíz de contagios y a raíz del pobre manejo nacional, ¿no es cierto? Vamos a tener un mejor empleo, vamos a tener una mejor producción y vamos a tener una tasa de interés estable, si es que se maneja correctamente una pandemia. Caso contrario, cae el empleo, cae la producción y la tasa de interés está en jaque, porque es la última herramienta a la cual los gobiernos van a intervenir para abaratar el dinero y que la gente no ahorre y pueda estar el dinero circulando en la economía. Actualmente están en una carrera entre el dólar americano y el dólar canadiense de quién mantiene una tasa de interés más estable. No están en negativo, eso se descarta. Pero sabemos que Estados Unidos va a mantener su tasa de interés sin cambios hasta por lo menos el 2022 y Canadá seguramente va a hacer lo mismo. No hay recortes previstos en tasa de interés ni en Estados Unidos ni en Canadá este año ni el año siguiente. El desempleo de Estados Unidos en la crisis fue del 14% y ya están casi en un 8%. El desempleo en Canadá empezó en un 11%, está en un 10.8%, se espera que baje este viernes. Realmente que ha hecho mejor trabajo Estados Unidos que Canadá en términos macro, pero no le afectó tanto a Canadá como le afectó a los Estados Unidos, obviamente que tiene muy en cuenta la población, la masa poblacional. Pero en cierta manera los dos están bajando el desempleo y eso es lo importante. Canadá no tan consistente como Estados Unidos, eso tiene que estar claro. Okay, so if we analyze the rates of the US, the rate of Canada are going to be stable for the rest of the year and also for the next year. And the unemployment, the US started with the 14% unemployment and now it's close to the 8%. And Canada started at around 11%, and now it's less than 11%, and it's probably going to get much better this Friday for unemployment of Canada. So they're doing a good job in terms of managing the pandemic. Yes, they are, because they don't have to touch the rates, which is, you know, the more sensitive situation for both countries. Ya cuando se les va de la mano la situación, por así decirlo, última herramienta es tasa de interés y eso es lo que genera apreciación o depreciación de ambas divisas. Así que en conclusión,
Nos quedan 0,25 tasa de interés. Viene con un recorte próximo a Estados Unidos, o sea, el recorte más próximo fue el americano, no el canadiense. Canadá no ha recortado recientemente, pero tienen que mantenerse así. O sea, se produce un efecto contagio en lo que es, si corta a Estados Unidos interés, tiene que cortar Canadá. Si sube Estados Unidos interés, tiene que subir Canadá. Eso siempre es así, porque son economías gemelas, son economías que se mueven una a la otra. Entonces dependen indirectamente de cómo le va a una economía a cómo le va a ir a la otra. Lo mismo pasa, es cómo se mueve la economía con países limítrofes que tienen una relación comercial muy alta. Okay. Ahora, entendiendo lo macro, ¿sí? Que es lo que está pasando actualmente, estamos en un año de una crisis que comenzó en marzo, por así decirlo. Comenzó el repunte entre junio y julio, ¿no es cierto? Junio, julio, cuando empezaron a anunciarse los planes de estímulo. Cuando se anunciaron los planes de estímulo, ahí ganó fuerza el cruce, ganó fuerza el dólar. Canadá hizo también su trabajo para ayudar a la economía. Entonces, estos junio y julio fueron los niveles que, digamos, alcanzó casi, por así decir, la recuperación de la crisis de marzo. Después tuvo otra caída y ahora estamos en la meseta de la crisis. Entonces empezamos marzo, tuvo una pequeña recuperación y ahora estamos en niveles, no podemos decir casi como marzo, ahí lo vamos a ver en precios. Okay. Lo importante, insisto, es que están bajando el desempleo, eso es bueno, la producción está relativamente estable, no es que está cayendo, lo cual también es positivo, y el Producto Bruto Interno ya es noticia vieja, ya no sirve como dato macro el PBI porque lo que es el desempleo y la producción se adelanta el PBI. Entonces, cuando sale el PBI, ya el mercado absorbió toda la información previa. ¿Qué compone el PBI? Balanza comercial, producción, manufacturera, no manufacturera, todos los datos que hacen a lo que produce un país. Pero como digo, ya no sirve el PBI para operarlo porque ya es noticia vieja. Se operó mucho antes, la información que saldría aquí. So if you ask yourself why the GDP is not considered for the appreciation of not of the Canadian or the dollar, is because the GDP is all news in the market right now. You know, we have the PMI, we have unemployment, we have a lot of things going on. So when the GDP, you know, the gross production of a country, it's published, it's all news. We know what's going on, so it's not really an impact anymore. Okay. Vamos a la parte de precio y zona de mercado, que es a eso a lo que vinimos. Pero sin entender la parte macro, ¿no es cierto? Es difícil que podamos tener una perspectiva de cómo se mueve el cruce, ¿no? Entonces, bien sabemos que en acción de precio, los precios que definen la actividad anual comienzan en marzo. ¿Qué significa? En marzo es donde se aprueban los presupuestos gubernamentales, donde se decide la tasa de interés los bancos centrales que van a tener durante todo el año, y se dan las proyecciones del PBI anual, de lo que se espera de año de crecimiento. Entonces el mes de marzo es donde se reactiva la economía y como traders consideramos que la actividad que se produce en marzo, si este fuera nuestro gráfico, ¿no es cierto? Tenemos acá precios y tiempo. La actividad que empieza en marzo define los máximos y mínimos anuales. Este es el mes de marzo, ¿no es cierto? Todo lo que se produce en marzo en términos de precio, estos son los máximos y estos son los mínimos. Se supone que esta es la actividad, en la teoría estoy hablando de acción de precio, lo que vamos a tener para el resto del año, que es justamente donde empezó COVID-19. Y a esto vamos a explicar ahora cuáles son los niveles de marzo, cuáles son los niveles actuales y qué es lo que vamos a esperar para el resto del año. Okay, so we all know, we all understand the fact that the market
the market gave us the information for the rest of the year in March. So in March, we have the highs, we have the lows of the market activity that we're supposed to be having for the rest of the year. That's the theory of the price action. Everything starts in March. So highs, the lows. If this is the chart, time, we have money and time, I mean prices and time. We have March situation here, and whatever highs they gave us on March, whatever lows they gave us on March, this is supposed to be the trading activity. That's the theory. Okay? Entonces, si tenemos el mes de marzo que nos define los máximos y los mínimos, técnicamente si marzo empezó el mercado posicionándose al alza y ya tenemos el mínimo, nos está diciendo que está comenzando con una zona compradora o que el comprador es el que ya está entrando a posicionarse en el mercado. Entonces, si durante todo el mes de marzo tenemos los mínimos X, nos dice que, bueno, la zona de compra empieza allí y termina en X máximo. Y lo contrario nos dice que al momento que pasa los mínimos de marzo, se forma por aquí abajo, por lo tanto, y en contraposición, la zona de venta o zona vendedora. Lo que se espera, si es que el año, desde marzo en adelante, comenzó al alza, es que los máximos se superan. Eso es lo que se espera. Que si pasan los máximos de marzo, entran nuevos máximos. Lo que no se espera, o lo que está en contra de un año normal, un año sin crisis en el camino, es que no se sobrepasen los mínimos. Puede caer a los mínimos, testear los mínimos, pero no pasar del otro lado. Eso ya significa que el comprador que posicionó en el cruce, que posicionó, estamos hablando de traders, hedge funds, de todas las instituciones que comienzan a posicionarse con el cruce, levantan el precio, significa que al momento que llega a los mínimos y queda debajo de los mínimos de marzo, ya sacan sus posiciones de mercado y entramos a una estrategia completamente distinta o a una zona diferente. Pero tiene que darse esta condición primero, que de marzo en adelante el mercado se compre, el mercado esté subiendo los precios durante marzo y que no vuelva a estos mínimos y se conserven estos mínimos siempre, por lo menos durante el mes de marzo. So, like I said, how we realize when the market goes for the buyers or when the market gives us a buy market area or a sell market area. Well, we realize that because of the March activity. So from March, if the market started doing like that, if the market started buying, of course, we're going to end up understanding that we have the lows of the month of March. And eventually, we're going to have a high levels. So if we have this sort of activity, we understand that the market is giving us a buy market area, which is the same to say that the market is basically getting into the buyers and they're holding their buys and whatever. So it's the same to say as is the market, it opened for buyers, but eventually gets through the lows of March, we enter into a new level, new area, which is the sell area or the sell market area. So everything, like I said, is cut on March. What is expected from the market is that from the lows and the highs, we have new highs during the day. What is not expected from the market is that if the market starts for the buyers and get through the lows of March, it's not expected to have a sell area. This is only into a crisis situation. Sellers area is the exception. Market areas is the rule on price action. La zona de mercado vendedora es la excepción en el mercado internacional, tanto en lo que sea, dólar CAD, lo que sea, es la excepción. La regla es la compra, la zona compradora. Lo normal es que un cruce, que su moneda base se supone sea la más fuerte,
Obviamente el dólar americano tiene todos los números más altos que Canadá, producción, empleo, población, lo que sea, todo, balance comercial, absolutamente todo. Por eso está adelante que el CAD. Nos tendría que dar cada marzo de cada año esto, zona compradora. Estoy generalizando, pero es así la teoría. Okay, so if we have the dollar and the Canadians as a second currency, we shouldn't have any instrument with the Canadian dollar. Everything is dollar Canadian. This is supposed to be the strongest currency on the asset. All the US numbers are bigger and stronger than the Canada numbers. That's the fact. GDP, employment, trade balance, whatever it is, it's all higher. So the normal situation is that we're going to have the March activity going up. Like the market is going to buy on the dollar against the dollar Canadian. That's it. Just having new highs, new highs, new highs over the year. The exception is that we have the market jumping for the buyers, but then eventually it's going to crash, meaning the dollar. También, ¿por qué? El dólar es una moneda reserva. Todos los países del mundo tienen reservas en dólares. Eso mantiene la moneda local y nacional estable, apreciada. Si las reservas en dólares no alcanza a cubrir los dólares en circulación, la moneda local nacional deprecia. No le alcanza para cubrir los dólares en circulación. Pero eso ya es más Sudamérica. Ok. Entendiendo esto, ahora sí nos podemos ir a mercado. Repito, la parte macroeconómica es lo que define la actividad de mercado finalmente. En primer lugar, la tasa de interés. Segundo lugar, empleo. Tercer lugar, producción. Todo lo que hace los números. No el GDP, porque repito, eso ya es viejo. Eso ya, como sale, ya a nadie le interesa. Y bueno, algún tweet de Trump por ahí que se le chifle el moño, pero eso es otra cuestión. So, vamos a mercado ahora. Let's go to market and let's see what we got. Entonces, este es el cruce en el que estamos hablando. Para entender zonas de mercado, precios, etcétera, tenemos que empezar de cero, para que no se mareen tanto con mi gráfico, que claramente tiene líneas intradiarias. Voy a resignarlos y hacerlos de nuevo. Ok, so, this is what we got. Esto es lo que tenemos. Estamos dólar CAD en un gráfico diario, porque lo único que queremos hacer ahora es sacar información. ¿De qué? Primero de marzo. Y después, como marzo lo supera rapidito el mercado, ya después sí vamos a entender todo lo que pasó en el año. Entonces, enero-febrero para el trader no tiene relevancia porque no se define nada en lo que es política ni nada de eso, no se dan proyecciones de mercado, nada de eso, así que lo dejamos pasar. Y la zona de mercado se define, repito, en marzo. Entonces, colocamos unas líneas del mes de marzo. Vamos a empezar, ya tenemos los máximos de marzo, idealmente los primeros 15 días, 20 días de marzo, tampoco que... Pero empezamos desde acá. Voy con el crosshair, vamos a buscar marzo, y decimos que empezó aquí. Estos son los mínimos de marzo. Hay que dejarlo en un nivel que sea psicológico, ¿eh? No vamos a ir muy cerrado. Si esta es la vela diaria de marzo, en los comienzos de marzo, esta vela diaria de acá, no voy a caer ni muy en la sombrita, no. Si veo que si tengo el 1.3320, si tengo el 1.3280, lo que sea, me voy a 1.33. Entonces, prefiero decir que el mes de marzo comenzó en el dólar CAD en 1.33. Así de simple. Por lo tanto, si hablábamos recién que la zona de compra empieza en marzo al alza, estos precios es 1.33. Y que contrariamente, esta es la zona de venta, lo que está debajo de 1.33. Y mi zona de compra es lo que está todo por arriba de 1.33. Okay, so again, we just got to find the 133.
because that was the level at the beginning of March. Okay, so this is the daily candlestick, and of course I have many prices in the area. I'm just going to go for the psychological level. So March, it started at 133 and going up. So that's the low. The 133 is my low of the month of March. 133 is the low that I must take as a reference when the market started it for doing this for the buyers. And the high of March, of course, goes at March 12. Vamos a ir con la daily de marzo 18, marzo 20. Si me voy a marzo 15, me quedo un poco corto porque marzo 15 está acá. Marzo 13, marzo 15, marzo 17. ¿Y qué hago con todo esto? Entonces hay que extender un poco acá el análisis y decir que los máximos de marzo están en 1.45. No tengo ningún problema en decir que están en 1.40. Están en 1.40, sí. Pero, claro, me quedo afuera de todo esto. Como sea, estos son los máximos. Lo que se esperaba es que por más que sea 1.40 el máximo, que siguiera subiendo durante el año. Claramente, llegó en apenas ¿cuántas semanas fueron que llegó? Que pasó de 1.40 a 1.45. Fueron un par de días. Me hace más referencia al nivel de 1.40 que el nivel de 1.45. Esto fue poco tiempo comparado a la cantidad de veces que estuvo llegando 1.40 como máximo, no solamente en el mes de marzo, sino en todo el resto del año. En todo el resto del año. O sea, básicamente estuvo operando el dólar CAD en zona compradora con el mínimo de 1.33 hasta máximo 1.40, 1.45. Después quedó debajo de 1.40. Acá hay una transición importantísima de 1.40 a 1.38. Si lo tenemos que cerrar en un nivel psicológico, lo dejamos en 1.3850. Pero ya estaba claro que debajo de 1.40 estaba pisando la zona del vendedor. Y cae. No necesariamente la zona del vendedor, pero no respetando, ya quedando debajo de los máximos anuales, teníamos solamente ventas para hacer. Todo esto es COVID, crisis, todo lo que pasó. Vuelve a 1.33, queda debajo de 1.33 y ahora estamos con mínimos anuales nuevos en 1.30, vamos a dejarlo 1.30. Tenemos 1.2990, 1.30, 1.3020, pero lo cerramos en 1.30. Entonces, sería de la siguiente manera. Para que nos queden claros, dejamos los precios de este lado. Tenemos 1.33 por aquí, tenemos 1.30 por aquí, 1.40, 1.45. Y acá empieza, este es el mínimo anual. Estos son los mínimos. So I'm talking about what we just saw in the market right now. How the market started it with dollar Canadian. It started it at 133, and then they gave us the high of 140, and then it went through it up to 145. From 145 went down to 140, which was the previous high of the year, which of course below this one we expected it more sellers, down to 133. But then we have new lows, down to 130. Entonces, y esto era fundamental, porque si el máximo anual estaba en 1.40, significaba que el precio tendría que haber estado operando de esta manera. Esto es COVID, ¿sí? Esto es COVID. A partir de acá. So this is COVID, you guys. You know, all the craziness. The normal situation was that the market was supposed to do the high of 140, 145, then down to 140, then up to 145, then down to 140,
then up to 145, 147, 150, whatever. And this is non-COVID scenario, and this is the COVID scenario. Este es el escenario no COVID, por así decir. Los mínimos va 1.40, 1.45. Cae 1.40, que son los máximos de marzo, testea los niveles 1.40, vuelve 1.45, cae 1.40, va 1.45, después 1.46, 1.47. Esto es un escenario normal de trading. Lo no normal empieza cuando empieza que recortan la tasa, que empiezan los planes de estímulo. Entonces pasó tanta cosa que si no hubieran recortado tasas, ¿se acuerdan que recortaron en mercado cerrado? No sé quién se acuerda, era un mercado cerrado, recortaron el dólar, cae el dólar con fuerza, después empieza el estímulo, sube el dólar, bueno. Toda esa situación, como fueron decisiones demasiado importantes y drásticas en tan poco tiempo, claro que entró la confusión ahí en el medio. Lo cierto es que no volvió a 1.40. Y aquí fue el cambio crucial de muchos. De hecho, quienes estamos operando desde enero este cruce, y cuando se produce el cambio ya de área, que no fue un cambio de zona de mercado real, el cambio de área era debajo de 1.33. Pero tuvimos que atajarnos y decir, esto ya implica cambio de estrategia. Ya lo que es debajo del máximo de marzo implica que vuelva a 1.33 y quién sabe de 1.33 hacia abajo lo que puede pasar. Y efectivamente llegó a 1.30. Okay. Hasta acá, ¿alguna pregunta? So far, any question? I was just giving the scenarios, you guys. You know, this is the COVID situation, this is the non-COVID situation. So when this transition happened, we have the rate cut of the US, it was over the weekend when the market was closed, and then they announced the stimulus package a few days later. So it was a very crazy decisions in very short time, and we had to really change strategy over and over, but we knew that once we were below the highs of March, the market was probably not coming back. And that's what happened, you know. So, entendiendo la situación que estamos, lo había marcado ahora, esto sí en términos generales, estratégicamente lo que estamos haciendo ahora, estamos operando acá, justo en esta transición. Es como que el cruce ya está volviendo a los niveles normales, previo los niveles normales de marzo, los niveles mínimos de marzo. Técnicamente de 1.33 tenemos todo esto para hacer, porque si viene a testear los niveles mínimos de marzo, significa que volvemos a, entre paréntesis, la normalidad. Entre paréntesis, o sea, de acá sube a 1.40, por así decir. So if we have to consider the normal situation, we should consider that once we get above the 133, the market is back into a normal cycle of the prices. If the year started at 133 down here, and we went from this level to 140 in non-COVID situation, so it means the market is supposed to do the same. They're trusting on the dollar again, basically. Pero ahora vamos a ver que, claro, digo, si el año empezó en 1.33, si empezó acá en 1.33 y de acá empezaron a comprarse a 1.40 sin escenario COVID, significa que vuelven a apostar al dólar. Vuelven a creer en el dólar y va a empezar a subir el cruce y vamos hasta 1.40. Eso es lo que nos dice. Ahora, estamos a menos de un mes de las elecciones. Trump está detrás en los polls. Y lo que hace subir al dólar es el republicano. A menos que Biden venga con una varita mágica, pero las políticas del demócrata no acompañan al mercado financiero. Ahora, ¿qué significa y dónde estamos parados en este momento? Tenemos zona vendedora muy poquito, que es la que está acá, 1.33 a 1.30. Zona vendedora y zona compradora 1.33 hasta 1.40. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? So this is the buy area from 133 up to 140. This is the sell area. Kind of little, not that much. But this finally the sell area. Below 133 to 130. And the buy area above 133
up to 140. And above 140, 145. ¿Me siguen? ¿Qué significa? Que estamos, ¿dónde? ¿Quién me dice? ¿Estoy en zona de venta o en zona de compra ahora? So who can tell me? Am I on the buy area or on the sell area? What am I? Buy area or sell area? A este punto creo que no tenemos que tener muchas dudas, pero nunca se sabe, por eso me tomo un tiempo de pregunta. Perfecto. Estamos en área de venta. We are on sale area. Yes, we are. Ahora, ya entendemos las zonas de mercado, entendimos tema COVID, todo lo que pasó en el medio de COVID fue confuso. Confuso para todos porque, claro, recortan la tasa, cae el dólar, plan de estímulo, sube el dólar y bueno, fue lo que nos tocó. Lo cierto fue que no logró quedarse arriba de 1.33. Esto es en términos de zona. Ahora me voy a acercar al gráfico. Ya hice el análisis, ya tengo la información del mínimo, del máximo, ¿no es cierto? Todo. Y ahora me voy a acercar para ver un poco más de cerca cuál fue la situación, podríamos decir, de los últimos meses. Tenemos acá septiembre. Septiembre, ¿qué hizo septiembre? En realidad, la actividad tiene que medirse, o las correcciones de mercado son entre junio y julio. Pero insisto, que pasó tanto este año, tanta locura de todo, que tuvimos correcciones antes, después, hubo correcciones todo el tiempo. ¿Sí? Así que no quisiera que analicemos tanto lo que pasó, sino más bien estar alertas a lo que va a pasar y cuáles son las proyecciones y estar atentos en lo que tenemos y lo que podemos tener para el resto del mes de octubre y para el resto de lo que sea del año. Todo se define o todo se puede dar vuelta para las elecciones, ¿sí? Con Biden no es bueno para el mercado internacional, no es bueno para el dólar ni nada, así que caería. Y con Trump subiría. Okay. Entonces, estamos en zona vendedora, ¿sí? Si tengo que medirlo en 4 horas, acá el gráfico, ¿qué es lo que tengo en la zona? Si se fijan. Estoy en 4 horas, ¿ok? I'm in 4 hours. I'm in 4 hours on dollar Canadian. I'm below 133, that's a fact. I'm in seller's area, I'm not in buyer's area. At this point, I have the price of 132.20. So if I have the highs of the month of August and also September, these levels, the market started in September down here. It went up to here. It tested it, down again, down again, down again, down again, through it and going up. So I can say that the month of September, these are very important highs. Entonces, estos niveles desde el comienzo de septiembre son bastante importantes, que por algún motivo, acá en septiembre no ha pasado estos precios. En simples términos, si tengo venta en dólar CAD y llega a 1.32, de 1.32 va a seguir bajando. Entonces ahora vamos a hilar un poquito más fino en precios y tenemos lo siguiente. ¿Dónde empiezan los compradores en dólar CAD de nuevo? Recién acá abajo, en 1.3150 y 1.3160. Esta proyección de mercado que estamos dando es como para un mes y medio. Ya para las elecciones, nada de esto puede servir de lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Entonces, ahora me voy a acercar un poquito más con temporalidad en 1 hora y claramente 1.33 fallo en mercado. El 1.33 era un nivel que, si el mercado lograba confiarse, era una posición de compra suficientemente buena y fuerte para haberla mantenido tanto como hasta 1.40. No fue así. Era una transición importantísima. Acá se quedaron pegados muchísimos compradores. Y la interpretación era, está bien la compra, aguantala, pero en el momento que te quedó debajo del 1.33 no era una compra para cubrir. Estábamos en un precio perfecto y muy bueno, pero no era para quedarse con esa posición. ¿Cómo sigue entonces? Sigue de la siguiente manera. Al momento que estemos en 1.32,
0,7, 1,3210, vamos a 1,3160 y 1,3150. Estos son los niveles donde acá el mercado sí va a volver a comprarse. Lo lleva a 1,32 y 1,33 de nuevo. Y es de esa manera, en simples pasos, como se segrega la información de un cruce. Con toda la locura que pasa en el intradiario, que uno, insisto, cuanto más se aísle del gráfico, mejor. So this is how the dollar Canadian is going to continue. Of course, the market went to 133. That was a great move for us, holding the buyers, because that level is going to take us to 140. That was the scenario. We were waiting for this, but did not happen. Did not happen. These were the lows of March. Everyone was expecting the market to hold the dollar and going after 140 again. But of course, it was just an illusion, knowing Trump and knowing all his crazy decisions about everything. So it didn't happen. So what we have next on dollar Canadian is this. Once we get to 132.10, 132.07, whatever level it is, it's going down again to 131.60 and 131.50. And here, we're going to have possible buyers again towards the 133. I mean, 132 first and then 133. But here are the buyers, not here. No es que los compradores estén en 1.32. 1.32 no es un nivel comprador eficiente en la zona en dólar CAD. Sumado a eso, estratégicamente estoy en zona de venta. ¿Qué me haría comprar en 1.32? Nada. Al contrario. You know, so I'm on seller's area on dollar Canadian at this point. I'm below 133. So my strategy, if it didn't make it, if I couldn't make it at the 133 here for the buyers, didn't happen, then I'm again to the sell strategy. Below 133, all sellers. And it's going to gain more sell pressure once it gets through the 132. But then I have to be careful here, because here the buyer is going to try to catch on the market. Entonces, estoy en zona de venta. Cuando llega a niveles psicológicos va a ser un pequeño intento, pero estratégicamente no estoy pensando en compras. Estoy pensando en ventas. Okay. Ahora, ¿cómo sigue la agenda? Bueno, empleo mañana de Canadá, eventualmente vamos a tener tasa de interés de Canadá, tasa de interés de Estados Unidos. Todo eso que pase no va a afectar la zona de mercado en la cual estoy. Si estoy debajo de 1.33, estratégicamente estoy en posicionamiento vendedor. A menos que el mercado abra compra, ¿no es cierto? Que tenga este tipo de aperturas, que tenga un intervalo comprador confiable. Pero compras intradiarias sin poder cerrar en el curso dólar CAD no son idealmente cubribles. Nuestras compras seguramente van a estar pensadas más aquí abajo. Okay? So finally, if we get to buy one day on dollar Canadian, it's because we have an opening for the buyers, it's because we have buyers in the market, buyers holding. But on intraday basis, if we are trading in seller's area, we should not be hedging that transaction. So if we buy and it's losing the confirmation, we close it, we're out. It is risky, yes it is. When are we going to start buying and trusting the buyers on the dollar Canadian again? Well, down here. Probably down here. Okay. Bueno, eso era todo. Los libero. Esta información queda grabada para que luego la puedan repasar y la vamos a levantar seguramente al canal. Les voy a avisar. So all this information is being recorded, so you can study it later. I'm going to upload it to the channel, so you can also access to it, and from the premium area also, so you have an easy access to it, okay? También lo vamos a dejar en la área premium para que no se pierdan con el canal y lo estén buscando. Lo dejo ahí para que sea más simple encontrarlo.